¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por fin es hábito de podcast, ya se la saben, el día más esperado de esta semana. Y perdón si la intro no está tan animada como siempre lo está, pero es que ya he intentado grabar esto, pero no me ha quedado, ¿no? Y si están escuchando esto es porque obviamente ya me quedó. Así que, bueno, vamos, antes de iniciar, no se olviden suscribirse si me escuchan en YouTube y no se han suscrito. Y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y si me escuchan en Anchor, Spotify y esas plataformas, pues sigan al podcast para que así cuando amanezcan y esté recién subidito un nuevo episodio. Y bueno, ahora sin nenes, sin tanto rodeo, pues iniciamos la sesión de la aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos trajo Chencho. Y es que pues con todo este bloqueo creativo que he tenido y que no sabía de qué hablar, pues se me ocurrió esta idea, ¿no? Y es que dije, a ver, Peacemaker y Boba Fett ya no terminan como hasta febrero. Y quería hablar de hecho de la película de The Wall, pero me voy a esperar a que sea así, exactamente como su aniversario, sus 40 años que cumple esta gran movie, para hablar de ella. Así que dije, pues ¿por qué no hablamos bien de cómics ahora sí en este podcast, ¿no? Y es que siempre he hablado de las películas, series de cómics y sí he referenciado o dado a conocer mi fanatismo por este noveno arte, pero sí es cierto que como tal no le he dedicado un episodio entero a algo que tenga que ver con ese tema. Así que, pues, ¿por qué no iniciar ahorita que tengo la oportunidad? Y así inicio como pues no sección, pero sí esta como pequeña parte del podcast que es hablar de personajes del cómic a lo largo de sus años, ¿no? Así, obviamente en este caso, como ya habrán leído en el título, pues vamos a hablar de Linterna Verde, que está ahorita por lo menos de 1940 al 70, y haremos otras dos partes, o sea, una segunda parte que será más o menos como del 70 hasta el finales de los 90, y ya una tercera que será de inicios de los 2000 hasta ya para esta parte del tiempo, ¿no? Y de hecho no solamente quiero quedarme con Linterna Verde, sino hacerlo con varios personajes desde Wonder Woman, Superman, Catwoman, Batman, Iron Man, Spider-Man, muchos mans y womans, ¿no? Básicamente. Y así que pues dije, ¿por qué no? Inclusive hasta a lo mejor en un futuro hablar de los cómics de Star Wars que tienen su pequeña historia, aunque sea en el mundo del cómic y su importancia. Pero bueno, así que inclusive me gustaría que ustedes me ayudaran a ver de qué superhéroe próximamente hablaría. Ya sea, si me escuchan en YouTube, obviamente en los comentarios ponerme, oye, ¿por qué no hablas de tal superhéroe, villano, cosas así, ¿no? Y si me escuchan en plataformas de podcast, pues para más en fácil, me pueden escribir en Instagram, me encuentran como LucyYFT y me pueden poner así, hola, oye, me gusta, escucho tu podcast, oye, por cierto, puedes hablar de tal personaje y así, para así yo estar al pendiente. Eso sí, no será como algo que hable muy seguido, no es como que ahorita termine con Linterna Verde y vaya directo a hablar de Spider-Man, por ejemplo, o sea, no, va a ser a lo mejor, voy a dejar como unos episodios, así que pasen y después ya hablamos de esos otros personajes, ¿no? Y también si en algún momento no sé, estoy hablando de Ant-Man, por ejemplo, y subo la primera parte, pero entre la primera, antes de subir la segunda, termina cierta serie, sale una película, sucede a lo mejor o algo que conmemore cierta cinta o cosas así, pues obviamente voy a poner en pausa esa parte para hablar del tema que obviamente va a ser la novedad en cuestión y ya para después le continuarle, ¿no? Así que va a ser algo que hay que tener paciencia para que vaya llegando. Como dije, tan solo de este Linterna Verde van a ser tres partes, o sea, tres podcasts para eso. Y por supuesto, voy a hablar, aunque se voy a hablar de una cronología como tal, no es como que voy a mencionar como así todos los eventos clave de personaje de Linterna Verde y los que han portado su manto y así, porque sí sería un chingo y la neta, pues hay unos que como tal no van ni el caso, que no son tan relevantes, solamente si digamos en tal cómic pasa algo muy importante para esto, pues sí lo voy a mencionar, o si aparece cierto villano, también lo voy a mencionar si es de cierta importancia para el personaje o el universo de DC, entre otras cosas, ¿no? Así que no es como que voy a mencionar todo para que el que me diga, es que te faltó que en el cómic tal, pasó esto, pero pues no es, como dije, no va a ser todo. Así que pues para que también todos los que no son tan conocedores de estos personajes o del mundo del cómic, pues le entren de cierta manera mucho más fácil, ¿no? Sin estar en tanto revoltijo de que es que tanto esto, pero si te regresas a esto pasa esto, o sea, no, o sea, es hacerlo lo más accesible posible para todos, porque al final no todos leemos cómics, entonces pues para los que no y que están entrando como esta onda y ahorita que están los superiores como en su apogeo todavía y ese pedo, pues ya se la sabrán, ¿no? Y bueno, pues como dije, vamos a hablar ahorita de
de esta primera parte de los 40 hasta los 70, que es la edad de plata y bueno, la edad de oro y la edad de plata, ¿no? Que para los que no lo sepan, los cómics más o menos se dividen así, como así etapas de la historia de la humanidad o corrientes del pensamiento y así se dividen por eras, ¿no? Por lo menos el cómic americano, hablando de esa manera. No sé si no sé, en Francia, los cómics franceses, los cómics rusos o los mangas también tengan su división por épocas de décadas, años y así, pero sí es cierto que por lo menos en el cómic americano así es. Que primero es la Edad de Oro, que va desde el 38-39 más o menos, que es cuando aparece Superman en el Action Comics, y termina en el 56 con la aparición del nuevo Flash Barry Allen, ¿no? Y de esta etapa es muy conocida porque obviamente salen personajes muy icónicos de sus editoriales, tenemos Capitán América, Superman, Wonder Woman, Batman, entre ellos, ¿no? El primer Flash, Linterna Verde, y es como también el arquetipo de superhéroe en el sentido de sus trajes, de sus ideales de cierta manera, que al final obviamente todo eso fue evolucionando a través de los años. Por ejemplo, Superman en la Edad de Oro era de defender el estilo de vida americano y así a defender el estilo de vida del mundo de la humanidad y esas cosas, ¿no? O sea, obviamente eran mucho más cerrados por ciertas cuestiones y sus historias de hecho no eran obviamente las más complejas, eran historias muy sencillas que simplemente servían para entretener y ya. Y muchas veces eran propaganda, como en el caso de Capitán América. Pero sí es cierto de que su importancia radica en esto, de que son los inicios del cómic y su importancia histórica respecto a los personajes que aparecen, ¿no? Y luego tenemos la Edad de Plata, que es del 56 al 70, y esta igual se caracteriza por muchos personajes icónicos y equipos de superhéroes que salieron, que ahorita mucha gente reconoce, ¿no? Aquí nació la Liga de la Justicia y los Avengers. Salió Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, los nuevos Linterna Verde y Flash, que son los que más conoce la gente. Los X-Men, que también son muy famosos, ese tipo de cosas. Igual, si de por sí en la Edad de Oro nacieron muchos personajes reconocibles actualmente, en la Edad de Plata muchos más. De hecho, la mayoría pertenecen curiosamente a la Edad de Plata que a la Edad de Oro. O sea, aunque eso sí, los de la Edad de Oro tienen el privilegio de ser, por lo menos la mayor parte de ellos, ser pilares en sus editoriales. Y luego tenemos la Edad de Bronce, que esta es, ya aquí es cuando se debate mucho de que si no pertenece a tal era o si la edad de... Mucha gente dice que inclusive la Edad de Bronce sigue todavía vigente, que es hasta nuestros tiempos, otros dicen que no, que terminó hasta cierto punto, pero bueno, yo voy a tomarlo con que inició en el 70 y terminé en el 84, 86 más o menos. Y es que ya en esta época donde vemos muchos, como había mucho cambio social y ese tipo de cosas, vemos que los cómics, aunque no son como así como la octava maravilla del mundo, ya empiezan a tratar temas un poco más interesantes. De hecho, temas que tienen que ver con consumo de drogas, abusos, ya un poquito más de madurez, ¿no? Como que crecieron con su público que ya no eran niños, de los 50 y 60. Inclusive también, aquí había mucho personaje racializado. Aquí inicia, por ejemplo, Linterna Verde de Jon Stewart, que hablaremos en la segunda parte de este podcast, hablaremos de ello. Black Lightning, Black Panther, Luke Cage, o sea, aquí también nacieron muchos tipos de personajes así, ¿no? Del Black Exploitation y toda esa onda que estaba muy vigente. Luego tenemos la edad oscura del cómic, que es de los más o menos del 84-86 hasta más o menos como finales de los 90, principios de los 2000. Mucha gente no la toma esa tal como una edad per se, o sea, como que aquí ya muchos dicen esa edad moderna, desde el 84 hasta nuestros días, y otros sí toman como que hay una edad oscura entre eso, ¿no? Es como una subedad, se podría decir, que es donde los cómics tomaron un giro muy diferente, ¿no? Mucho más oscuro, se podría decir. Aquí nacieron personajes como Venom, Punisher, Daredevil, que ese tipo de cosas, ese tipo de que tenían dilemas morales y esas cosas. También se reventaron muchos personajes porque ya ha pasado, por ejemplo, en DC la crisis en Tierras Infinitas, donde cambiaron orígenes y personalidades e historias de personajes importantes como eran Superman, Batman y Wonder Woman. También aquí, de hecho, la verdad, aquí inician las historias más icónicas de los cómics de Marvel y DC. Por ejemplo, si no me acuerdo, Born Again es de esta época más o menos, de Daredevil. También tenemos la saga del traje negro de Spider-Man, la muerte de Superman, el crepúsculo Esmeralda, la caída del Caballero Oscuro, o sea, todo The Dark Knight Returns, todo ese tipo de historias nacieron de hecho en esta Dark Age, que mucha gente le hace el feo, sobre todo en los 90 porque diferentes diseños muy extraños y de cierta manera sí era medio edgy en ciertas ocasiones,
Pero al final del día también nacieron aquí muchos escritores muy chingones como Alan Moore, Frank Miller. De hecho, en esta época fue cuando nació Watchmen, una de las novelas gráficas más importantes y más cabronas que han marcado la industria del cómic. Entonces, seas muy detractor de ella, ¿no? El chiste es de que al final del día, gracias a esta época, pues, como tenemos muchas cosas tal y como las conocemos actualmente, ¿no? Y luego ya tenemos la que sí consideran muchos ya la edad moderna. Otros dicen que pues, es parte, como digo, es medio complicado, pero bueno. Que es más, como digo, desde finales de los 90 principios del 2000 hasta la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con los nuevos 52, la etapa de Geoff Johns en DC Comics, los cómics Ultimate de Marvel. Esas cuestiones, ¿no? Y los que no, Miss Marvel se hizo Capitana Marvel por primera vez. Ya cosas que a lo mejor muchos ya que si tienen como más o menos de como de veintitantos años, más o menos, 18, 19 todavía, pues ya medio conocerán, ¿no? Inclusive los jóvenes, de cierta manera, de 15, 16, han vivido parte de esta época, ¿no? Con el All New, All Different, estos nuevos eventos que el Rebirth, el Doomsday Clock, el Infinity Frontier, ya se la saben, ¿no? El punto es de que al final así se dividen las épocas. Y lo digo, esta es una manera muy resumida de decirlo, porque la verdad sí, hasta a mí yo cuando entré es muy complicado de que es que se divide tal por tal personaje y así, o sea, es para de manera que todo el mundo entienda, o sea, de que no, que nadie se confunda lo más posible, porque si es muy, o sea, además, personajes que tienen más de 80 años en papel, pues sí, sí es muy confundible dividirlos por eras, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya después de tanto rollo de que esto y aquello y eso, pues vamos a iniciar ahora sí bien con Linterna Verde, que es un personaje que, bueno, o personajes que honestamente DC son de los más poderosos e importantes de DC, si me lo preguntan. Han tenido eventos que no solamente se han afectado entre sus mismos cómics, sino literalmente todo el universo DC. Son icónicos, obviamente, pero su mayor problema es que siento yo que no son tan icónicos como otros superhéroes, ¿no? Como Superman, Batman, por ejemplo, que la gente conoce sus villanos, o inclusive hay más películas y series sobre ellos. Cuando de verdad ellos merecen, de hecho, mucha atención. Y no es culpa de la gente como tal, siento yo que es culpa de la misma DC, de que le conviene dejarlos muy abandonados, sobre todo en grandes eventos últimamente es como de... Son muy poderosos, pues nerfeenlos. ¿Por qué? Porque sí, porque no, si no obviamente ganarían muy fácil, o sea... No, o sea, los nerfean muy culero. De hecho, es algo que veremos ya cuando en la última parte con cosas como Injustice y así que prácticamente los dejan para el perro y que son muy fáciles de vencer. Cuando todo lo contrario, son de los más interesantes. Tanto así que tan solo mismo todo lo que he hecho los linternas verdes por sí solo da para un solo lore. O sea, ni muy alejado de todo lo que tiene que ver con con Batman, con Superman, con Wonder Woman y todos ellos. Tan solo los linternas verdes han creado todo un mundo muy parecido a Star Wars. O sea, muy cabrón. La verdad, muy cabrón. Pero bueno, pues ya saben cómo es decir luego con lo que tiene éxito que no sea Batman. Pero historias para otra ocasión. El punto es de que la historia de Linterna Verde es muy diferente a como por lo menos el mainstream la conoce, porque la verdad sí es todo ese tipo de historias que todos conocen de varios superhéroes eran muy diferentes a sus inicios. En este caso Linterna Verde no es la excepción, ¿no? Que de hecho para empezar este Linterna Verde no era Hal Jordan. De hecho el primer Linterna Verde, o sea, sí fue Hal Jordan, pero no fue al mismo tiempo. O sea, ahorita lo vamos a ver. Bueno, este primer Linterna Verde, este gran personaje que tuvo el manto por primera vez, es Alan Scott. De hecho, no es Hal Jordan, es Alan Scott, que tuvo su primera aparición en el All American Comics número 16 por el guionista Bill Finger y el dibujante Martin Noodle en 1940. Y sí es muy diferente en todo, o sea, desde su origen hasta su traje y todo. Que curiosamente podría decirse que es el Linterna Verde menos favorito de, por lo menos, de lectores de cómics en ese sentido. Pero aún así tiene su gran séquito de fans. Y de hecho, mucha gente le pregunta: ¿quién es tu Linterna Verde favorito? Que es algo. Es una ventaja de esto, porque a diferencia, por ejemplo, aunque muchos han portado el manto de Batman, pues la mayoría de los fans de Batman son fans de Bruce Wayne. O sea, el Batman que todo el mundo conoce. Pero aquí sí todo el mundo tiene su Linterna Verde favorito. Dependiendo de la época, o cómic, película, videojuego, etcétera, con el que haya conocido el personaje. Y de hecho, mucho su favorito es Alan Scott. De hecho, es muy interesante ver que este es un Linterna Verde que sigue siendo favorito. A lo mejor no tanto como otros, pero sí tiene su buena sección de fans. Tanto así que en la serie que se quiere crear para HBO Max, una de los linternas verdes que va a aparecer es Alan Scott, porque van a recorrer toda esta historia y todo ese pedo, ¿no? Y bueno, pues de hecho Linterna Verde es muy importante para el universo de DC, aunque es muy diferente a lo que conocemos actualmente.
ayudó a sentar bases de varias cosas y ha sido pues importante en varios eventos o cómics especiales de la editorial, ¿no? Entre ellos pues bueno, tenemos que es primer fundador de la Sociedad de Justicia de América, que es el primer agrupación de superhéroes antes de la Liga de la Justicia y los Avengers. Primero fue la Sociedad de la Justicia, la JSA. Pero pues no es un equipo muy popular, por lo menos hablando de el mainstream, como se le podría decir. Pero al final del día se le debe mucho, ya que gracias a ella pues tenemos a la Liga y a los Avengers. Y bueno, con este personajazo pues sí es muy diferente a todo lo que es a todo, ¿no? De hecho, su origen, a diferencia de los otros, es un poco más místico, como que tiene que ver con brujería y así. En el que un meteorito cayó del espacio, que mandaba como una energía verde, ¿no? Y de hecho, es un creador de lámparas, se lo encuentra que estaba en la antigua China. Y esta misma energía profetizaba que iba a actuar 3 veces. La primera era la muerte, que de hecho fue cuando este mismo tipo, pues, creó una lámpara muy similar a lo que es como la de Aladín, una lámpara de aceite, y con ella obtuvo mucho poder, pero al final del día se volvió loco de poder y las personas del pueblo pues lo mataron, ¿no? Y así llegó la primera profecía, que fue la muerte. La segunda era de vida, que un paciente que tenía un problema mental, se le puedo decirle así le ponen porque eran los 40, o sea, no es por discriminar nada, pero eran los 40, o sea, las cosas se les decían muy diferente. Pues, se encuentra esta misma lámpara y la convierte, en una lámpara de queroseno y él se va curando poco a poco y hasta que recupera su cordura. Así que así se termina la segunda profecía, que era la de vida. Y la tercera era la de poder, que es cuando este mismo Alan Scott, nuestro protagonista de esta ocasión, se encuentra tras un accidente en un ferrocarril con esta misma lámpara y pues le salva la vida. Así que la convierte en una lámpara de ferrocarril y también con esta forma un anillo para que le den pues poderes mágicos y todo ese pedo, y así combata el crimen. Y así es como nace el primer Linterna Verde, que también tiene muchas cosas curiosas aparte del traje y los poderes mágicos. Y es que este personaje era muy débil a la madera. O sea, podía hacerse invisible y pasar paredes y le disparaban con balas y no le pasaba nada. Pero llegabas con una ramita y ya valía verga. O sea, podías así agarrabas una rama del piso y ya con eso te lo madrabas. O sea, que ya después se le fue medio explicando de que no, fue porque se le mezcló su origen con lo que tiene que ver con los linternas verdes que conocemos, de que no tuvo que era un anillo ese meteorito era un anillo de linterna verde que murió y cayó en el espacio, pero pues, bueno, en la Tierra, pero pues al ver que se usaba para el mar, los linternas verdes lo hicieron débil a la madera porque pues eran las armas que tiene la humanidad en ese entonces y pues así lo podían derrotar más fácil, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya lo quisieron hasta arreglar mucho después. Y Youngie, de hecho, tuvo dos hijos muy importantes, que son Obsidian y Jade. Sobre todo Jade, que aunque no lo crean, en mucho tiempo después afectó mucho que tiene que ver con Linterna Verde. De hecho, es la sexta Linterna Verde que en DC se niega a reconocer, pero que en verdad así es. Y tiene inclusive unos villanos que a lo mejor no los más icónicos, pero que sí han estado en DC durante una buena parte del tiempo, ¿no? Entre ellos tenemos a Vándalo Salvaje, que si han visto DC Legends of Tomorrow o la serie animada de la Justicia Joven, pues lo van a reconocer, que es este ser inmortal que quiere dominar el mundo, ya lo saben, ¿no? O sea, ya se ha vuelto más enemigo como tal de varios personajes de DC, no tanto de Linterna Verde, pero pues, aquí es donde nació. Y lo mismo con Solomon Grundy, que muchos lo toman, lo reconocen como villano de Batman, pero que también su primera aparición en un cómic de este personaje. Y bueno, pues ya, aunque obviamente esta etapa no duró para siempre, ya que pues durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucha baja en el cómic de superhéroe. De hecho, se fue la baja muy cabrón, tanto así que los que tenían éxito eran los cómics de militares como Mission X, el Escuadrón Suicida original, ese tipo de cosas, ¿no? Porque se les consideraba héroes a esas personas en esos tiempos. Ahorita ya no tanto, ahorita sí se difiere mucho ya todo lo que ha pasado de la historia, pero ese tiempo era así. Así que, por desgracia, Alan Scott, el primer Linterna Verde, pues, su título fue cancelado por DC en el número 38 de 1949 y tuvo su última aparición en el All American Comics 57 en 1951. Obviamente este personaje ya reapareció mucho después que en Crisis de Tierras Infinitas, porque que era de Tierra 2, pero no pasaba de Tierra 1, o sea, porque de hecho ya cuando lo cancelaron ya estaba terminando el último de la edad de oro, así que pues ya después se le recuperó. Y de hecho ha tenido importancia, como dije, en varios cómics especiales de DC, como por ejemplo el Kingdom Come, que es de los 90, tuvo
tiene un papel de cierta importancia y relevancia, está al mismo tiempo también en la Crisis Infinita, en la Noche Más Oscura, o sea, mucho de qué hablar, ¿no? Igual su misma hija Jake tiene su importancia, pero fue algo que pasó con el tiempo, ¿no? Y de hecho inclusive su origen fue cambiado en los Nuevos 52, un origen mucho más interesante si me lo preguntan, muy controversial, pero hablaremos de ello en su momento, ya cuando lleguemos a esa etapa de los cómics. Y bueno, obviamente pasa esto, pero llega la Edad de Plata en el 56 con la reinvención de Flash, que antes era Jay Garrick, y pasa a ser el que todos conocemos, o por lo menos la mayoría, que es Barry Allen, que lo hemos visto recientemente en el Snyder Cut y todo el pedo. Y bueno, aquí pasó, no, con Linterna Verde fue similar, aquí dijeron vamos a hacerle un lavado de cara a este personaje, o sea, obviamente Superman, Batman y Wonder Woman no fue así, pero para estos personajes que eran mucho más secundarios sí se los llevó a hacer, que aquí tenemos a Hal Jordan, el Linterna Verde que muy probablemente todos conocen, un favorito de los fans, y que se ha usado, salió en la película Linterna Verde de 2011 y se ha usado en varias películas animadas y series y todo el pedo. Y bueno, este debutó en el Showcase número 22 en 1959 por los guionistas John Broome y el dibujante Gil Kane. Y es lo que definiría varias cosas que tienen que ver ya con Linterna Verde que muchos conocen. Que aunque obviamente como igual, como todo, han cambiado a lo largo de los años. Sí es cierto que por lo menos estas fueron las bases para lo que al final se terminaría conociendo como la gran mitología de Linterna Verde y todo lo que pueda hacer. Y este personaje, Hal Jordan, era simplemente un piloto de pruebas en aerolíneas Ferries Aircraft. Pero todo cambió cuando Avin Sur, un alienígena que pertenecía a los Green Lantern Corps, que es un cuerpo de policías espaciales que sirven a unos monitos azules cabezones que se llaman los Guardianes del Universo y que tienen su base de operaciones en Oa, pues tiene un accidente y se estrella en la Tierra. Así que le dice a su anillo, oye, güey, necesito por favor que me encuentres a alguien digno para que tenga este anillo y proteja el universo y la chingada, ¿no? Y es cuando encuentra a Hal Jordan por tener una gran fuerza de voluntad. Así que le dice, ¿sabes qué? Tú eres el nuevo protector del sector 2814, ya que los linternas verdes cuidan el universo por diferentes sectores, ¿no? En este caso, el 2814 incluye la Tierra. Entonces dijo, güey, tú vas a cuidar la Tierra y todos los planetas de este sector, así que es tu responsabilidad, chingón por ti, bye, me muero. Y así es como nace el Hal Jordan como un linterna verde. Y la verdad, como dije, es todo lo que muchos conocen de que este anillo, a diferencia del Alan Scott, se maneja por la fuerza de voluntad del portador. También se tiene que recargar cada 24 horas con una linterna, por eso linterna verde. Y de hecho tiene un escudo para poder viajar en el espacio, a diferencia del linterna verde anterior que pues nada más podía estar en el planeta Tierra y así, este mismo podía volar gracias a un escudo que se le proporcionaba e inclusive llegaba al espacio, ¿no? Pero obviamente pues también tenía una debilidad muy cagada y es que era débil al color amarillo. O sea, dijeron, la madera es muy estúpido como debilidad. Que sea el color amarillo, esa debilidad es más verga. O sea, que al final era una mamada porque al final del día es como un autobús de escuela gringo o no sé, un lápiz amarillo, mostaza, la luz del semáforo amarilla, prácticamente podían derrotar a esta linterna verde. O sea, muy poderoso creando constructos con base tu fuerza de voluntad y imaginación, pero ahí tienes el amarillo, o sea, que igual años después se le iba cambiando el porqué el amarillo, y ya darle un poco más de significado a esta debilidad, pero como dije, ya es mucho después. Y aunque también aquí es donde también se tienen muchos villanos icónicos de DC Comics y del personaje, entre ellos tenemos a Sinestro, que anteriormente era un amigo de Avin Sur al que le dio el anillo a Hal Jordan, después estuvo con Hal en varias misiones, pero él dijo, como que a los linternas verdes les hace falta apretar una mano de hierro para poder tener la paz y la justicia. Pues voy a esclavizar a mi mundo, así es lo que haré. Así que los guardianes le quitan su anillo y él se creó un anillo de luz amarilla para pues, combatir a sus antiguos compañeros. Y de hecho es un villano muy importante. Él estuvo en la Legión del Mal, en la Legion of Doom, que es la contraria a la Liga de la Justicia en ese tiempo. También inclusive años después protagonizó su propio evento que afectó a Linterna Verde y a DC Comics, que es la guerra del Sinestro Corp, que hablaré de ella ya cuando lleguemos a la tercera parte de esta cronología. Y bueno, también tenemos a lo que es Zafiro Estelar, Star Sapphire, que de hecho es la novia de Hal Jordan, Carol Ferris, y también su jefa, que por el gran amor que siente un grupo de alienígenas llamadas las Samarons, dijeron, tienes mucho amor en ti y vas a ser la nueva reina. Y le ponen como una coronita que le da poderes y así. Y es enemiga de Linterna Verde porque pues las Amarons y los Guardianes son de la misma especie, pero hubo pelea entre hombres y mujeres y dijeron, nos separamos y como que hay guerra de sexos por ahí.
Entonces, de ahí son villanos, pero al final en secreto pues son amantes, no se aman entre sí, pero no lo saben. Y es un personaje que igual ha durado durante varios años, ha sido miembro en ciertas encarnaciones de la Liga de la Justicia, ha sido miembro de ella. Y al final tenemos a Black Hand, Mano Negra, que es un villano muy secundario, o sea, la verdad no les voy a mentir, durante mucho tiempo fue un villano así. Pero cuando llegó Geoff Jones a la mesa, ya en los 2000, creo, fue uno de los villanos importantes para un evento que afectó no solamente a Linterna Verde, sino a todo el universo de DC. Que ya los que conocen el evento saben qué pedo y los que no, pues ya llegaremos a él, pero vaya, o sea, qué manera de rescatar un personaje que era muy ¿no? Algo muy chingón. Y bueno, Linterna Verde fue el miembro fundador de la JLA, la Justice League of America, la Liga de la Justicia que que todo el mundo conoce. Y bueno, así es que aquí nació uno de los equipos de superhéroes más importantes, ¿no? Gracias a en parte gracias a este personaje. Y ya durante mucho tiempo, ya finalizando la Edad de Plata, pues todo seguía normal en la vida de Linterna Verde, en sus cómics, hasta que en el Green Lantern número 59 de 1968 tendría su aparición Guy Gardner, el tercer personaje en portar el nombre de Linterna Verde y el segundo Linterna Verde de la Tierra. Así que pues que era básicamente un profesor de deportes que como tal estaba destinado a ser igual que Hal Jordan, el sucesor del anillo de Abin Sur. Pero porque el anillo de Abin Sur dijo, oye mira, Hal Jordan está más cerca, pues mejor me lo traigo a él para que sea el nuevo portador. Pues fue Hal y no Guy. Así que siempre hubo como esta... De hecho en su primera aparición le ponen como, ahora yo soy el Linterna Verde original, jajaja, y cosas así. Que tenían como cierta rivalidad. Pero al final fue un personaje que no fue muy compatible con la audiencia de cierta manera porque se pensó como un ayudante para Green Lantern y al mismo tiempo como un sucesor en caso de que de Hal Jordan le pasara algo, pero no pegó tanto, por lo que en cierto momento de la historia pues tuvo un accidente y se le pega la cabeza y queda fuera de la escena por un rato, aunque después regresaría. Y así que toman el nuevo reemplazo de ayudante de Hal Jordan a John Stewart, un linterna verde que a lo mejor muchos de ustedes conocen, es el linterna verde principal en la serie de la Liga de la Justicia de los 2000, de raza afroamericana, pero eso ya es entrando a la edad de bronce, en 1970. Así que lo dejaremos hasta aquí, mis nenes, esta cronología de Linterna Verde. Como dije, no, obviamente no hablé de muchas cosas que pasaron en el cómic porque hay varias, pero como tal no todas son relevantes, en mi opinión, para todo lo que pasa en ese universo. Sobre todo en estas primeras partes, que sí, al final del día es lo clásico y las bases pero no es algo que ahorita actualmente es como que repercuta mucho a comparación de cosas que sucedieron después. Pero eso fue todo por esta primera parte de cronología de Linterna Verde. El siguiente podcast va a ser de la segunda, donde hablaremos de la edad de bronce del 70 hasta los más o menos hasta los finales de los 90, ¿no? Que la verdad la parte de los 90 es muy interesante para Linterna Verde y es lo que marcaría mucho el personaje para el futuro. Pero bueno, ya se será en la siguiente, así que recuerden que si les gustó, pues denle like y compártelo con su amiga, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si les gusta, si me escuchan en Spotify, Anchor y eso, pues compartan igual el podcast para que así el algoritmo me beneficie y así seamos una aquelarre mucho más grande y pueda seguir haciendo esto con mucho amor y cariño más de lo que yo hago. Y si quieren pueden seguirme en Instagram, me encuentran como LuisYFT, como dije, y ahí pueden ver fotitos mías, de mis monos y así. Aviso cuando subo nuevos podcasts y también ahí me pueden mandar mensajes si quieren, ahorita que estoy hablando de personajes de cómic, pues si qué personaje quieren para que en algún futuro yo le haga sus episodios correspondientes. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, nenes. Cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.